Le voy a contar algo de las entrañas de este programa. Antes y después de cada emisión de La Mañana del TNT Plus, el equipo del programa nos reunimos para hablar de los contenidos. Ayer nuestro director propuso presentarles un libro, que lleva por título, ahí lo tienen, Jefes, no gracias. Claro, yo le miré, sí o no, Victoria, yo le miré a nuestro director con cara de póker. Porque, claro, las que damos la cara aquí somos tú y yo, y poner la cara de un burro a nuestros jefes, o de cualquier otra manera, pues como no queda bien, no queda bien. Pero bueno, el caso es que con la prudencia que nos caracteriza, y aquí Victoria y yo no tenemos abuelos, antes de poner el grito en el cielo decidimos echarle un vistazo a esta propuesta editorial. Y fíjense por dónde vamos a hablar hoy mismo con su autor, Salvador Figueras, ya he cambiado de nombre. Figueros, aquí que lo tengo aquí. Bueno, el caso es que estaba yo absolutamente equivocada, porque no es un libro contra los jefes, no es un libro para saber llevar a los jefes, sino para convertirse uno mismo en su propio jefe. Correcto. Vamos a ver, te cuento. El libro y el título, te puedes imaginar, es un título que lo que pretende es llamar la atención, ¿no? Desde luego lo ha conseguido, ¿eh? Evidentemente, y eso es lo que persigue. Entonces, se llama tu atención, el primer objetivo conseguido. El primer objetivo cumplido. El libro, efectivamente, no es un libro contra los jefes, ni muchísimo menos. Es un libro que, de alguna manera, lo que pretende es dar las herramientas a todos aquellos que quieren lanzar un negocio, o que ya lo han lanzado, pero que están dando sus primeros pasos, bueno, pues le pretende dar las herramientas para que lo hagan sin miedo y para que vayan cogiendo confianza en sí mismos, ¿no? Y si tuviese que definirlo, lo definiría como una guía súper sencilla, para aquellos que no saben absolutamente nada de esto y que además no tienen por qué saberlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que vayan familiarizándose con los conceptos y las habilidades. Así que como un manual de ayuda para poner en práctica el sueño de cualquier emprendedor. Absolutamente. Claves. Claves para que eso se cumpla. Las claves, yo te diría, ya antes lo estaba hablando con una compañera vuestra, yo te diría que las claves son tremendamente sencillas, ¿no? Yo diría, y hablaría de dos factores fundamentalmente, ¿no? El primer factor es el marco mental, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dicho de otra forma? Pues el marco mental es tener la predisposición, haber asumido que soy capaz de poder montar un negocio. ¿Qué significa esto? Significa, pues bueno, pues si tenemos miedos, hay que empezar a superarlos. Todo el mundo tiene miedo, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es acercarse a ese medio, aproximarse e intentar superarlo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces ese es el marco mental, ¿no? O sea, la capacidad, haber ya desarrollado la capacidad mental para poder asumir que voy a hacerlo. Primera clave. Segunda clave. El segundo factor, las habilidades. Hay que conocer, hay que dominar una serie de habilidades, de conceptos, de contenidos básicos, que junto con ese marco mental del que hemos hablado, te va a permitir conseguir los logros. ¿Cuáles? Los logros vienen por manejar fundamentalmente pues lo que diríamos las primeras bases, ¿no? ¿Cuáles son las primeras bases? Las primeras bases son las que te dicen qué tienes que hacer para que tu negocio pueda tener éxito. Tres variables fundamentales. Mercado, ¿de acuerdo? Tienes que entender si hay un mercado que tiene una necesidad, ¿de acuerdo? Si hay un mercado que tiene una necesidad, que esa necesidad si es urgente, infinitamente mejor, y que además es relevante, tienes la primera clave para poder desarrollar tu negocio. Segunda clave, desarrollar un producto o servicio para cubrir esa necesidad, ¿de acuerdo? Tercera clave, y sería el triángulo, ¿no?, que estamos de alguna manera dibujando a la hora de poder entender cuáles son las claves del negocio. La comunicación. Tienes un producto o servicio, tienes un mercado y ya tienes que ser capaz de comunicar a ese mercado tu producto. Y ahora un ejemplo, porque en el plano teórico está muy bien. Un ejemplo. ¿Ejemplo en qué sentido? Un ejemplo de una empresa que haya seguido estas pautas y que pueda funcionar. Por ejemplo, que eche un vistazo al mercado y que diga, pues no sé, le falta, no sé, es que no lo sé, porque yo como no he escrito el libro, como yo no estoy metida en el mercado, me gustaría que me lo pusiera usted. Por ejemplo, una persona que se ha quedado sin trabajo y que tiene una idea de montar una floristería no sé dónde. ¿Qué tiene que hacer y cómo tiene que organizarse? Vamos a ver, lo que tiene que hacer básicamente es, primero, analizar el mercado, ¿de acuerdo? Como te estaba diciendo. Entonces, si por ejemplo esta persona quiere montar una floristería, primero debe tener una idea, una intuición. Quiero montar una floristería, ¿no? Tengo un gusto, de alguna manera, bueno, pues he sido aficionado, me gusta este tipo de cosas, entonces tienes que investigar el mercado. En este momento contamos con algo fantástico, que hace algún tiempo, pues evidentemente, no estaba a nuestro alcance, ¿no? Y es Internet. Algo tan simple como Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a navegar, a bucear en Internet e intenta descubrir si existe realmente un mercado lo suficientemente interesante. Y os voy a dar unas claves que mucha gente no conoce. Por ejemplo, uno de los buscadores, el buscador más importante que tenemos todos en la cabeza, ¿de acuerdo? Te da una opción, tienes una funcionalidad, una función dentro del buscador que te permite
calcular el número de veces que se ha tecleado determinada palabra dentro de ese buscador. Entonces, te puedes imaginar que si, por ejemplo, estoy viendo floristerías en Majadahonda, bueno, pues tú puedes ver realmente si hay interés a través de las búsquedas que se han producido en ese buscador, ¿no? Esa es una manera tremendamente sencilla, casera, pero muy efectiva para ver si hay un mercado lo suficientemente importante. Si hay demanda o no de eso que se te ocurre. Absolutamente. Me estás hablando, por ejemplo, del tema de floristería. Vale, magnífico, pues ya he visto si hay o no hay suficiente demanda en ese sentido. Vale, ¿qué podría hacer yo? Y ahí tendrás que plantearte si tengo que montar o tengo que crear un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Bueno, pues a lo mejor puedes ser una persona que estás asesorando en determinados eventos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en un momento determinado tú estás asesorando cómo a decorar una boda, cómo decorar cualquier tipo de evento. Eso sería un servicio. O por otra parte, lo que puedes hacer es dedicarte a vender pues determinadas flores, en función de las flores que sean, a ese mercado. Entonces tienes que decidir producto o servicio. Y una vez que tienes el producto o el servicio, tienes que decidir también cómo vas a comunicarte con tu mercado. ¿De acuerdo? Y a partir... Sí. No, yo quería hacer una pregunta así, quizá un poco irónica. ¿Existe un capítulo del libro en el que se oriente cómo superar la frustración a los futuros empresarios por la cantidad de trabas que pone burocrática la administración para montar una empresa? Existe un capítulo que habla de los aspectos legales, ¿de acuerdo? No me he centrado en el tema de frustración, me he centrado en todos los pasos que uno tiene que ir dando. Como hablaba tanto de primero la idea, por eso digo frustración. Usted, cuando ya tenga la idea y lo tenga claro y además se sienta estimulado, prevea también que va a tener... Exacto, y encuentre que... los papeles. Ahí, sí. mirad, permíteme que vaya un poco más allá de esa pregunta, ¿no? La frustración se puede dar efectivamente con todo el papeleo y la burocracia, impepinablemente, ¿de acuerdo? Y hay que estar preparados, porque el papeleo y la burocracia, además, bueno, está en este libro y está recogido en otros muchos manuales, es bestial, ¿no? Bestial, sabemos que hay que ir pasando muchísimos... Pero como digo en el libro, eso lo supera todo el mundo. ¿De acuerdo? Y eso, aunque pueda parecer al principio algo complicado, es la parte más sencilla de poder montar un negocio. Absolutamente, absolutamente. Pero no dejemos de pensar que eso no aporta valor, que nos puede frustrar y que tenemos que estar preparados para superar eso. Yo lo que diría es lo siguiente, y es, hay que estar preparado para cualquier tipo de frustración. Nos van a decir, que el otro día leía un artículo fantástico, que decía, si no te han dicho muchas veces que no, es que no lo has intentado lo suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto de alguna manera tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que, claro que va a pasar esto, nos vamos a caer, nos vamos a tener que volver a levantar, pero no pasa nada, esto es papeleo, esto es burocracia. ¿No le parece sorprendente que la administración, que debería estar apoyando a la gente con iniciativa, a la gente que en este momento de crisis económica, de falta de puestos de trabajo, debería, dado la cantidad de españoles que están en el paro, intentar salir de este marasmo y buscar una salida profesional, creando una pequeña empresa y a lo mejor una empresa que puede crear a su vez puestos de trabajo, reciba esta especie de dificultad añadida de las trabas burocráticas? Es una obviedad, ¿no? Evidentemente la Administración a lo mejor no ha hecho todavía todo lo que podría, pero yo creo que sí que hay intentos, ¿no? Por ejemplo, la ventanilla única, ¿no? Pues un sitio al que puedes acceder para que de alguna manera te orienten a lo largo de todo lo que son los pasos que tienes que seguir dando, ¿no? ¿Usted se acuerda de aquella medida que se tomó de ayuda a las jóvenes menores de 25 años para que crearan empresas? Sí. Y surgen ayudas constantemente, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no son tan consistentes en el tiempo como deberían ser. No existía, la gente que lo intentó, resulta que había tal cantidad de trabas que al final... No podían. Exactamente, o sea, no era que tuvieran ayudas, es que resulta que tenías que tener menos de 25, pero más de 18, pero al final a los 23 ya resulta que no, era entre los 23 y medio y los 24 menos 5. Total, al final nunca recibías las ayudas. Muy complejo. Yo creo que hay dos temas relacionados directamente con la Administración que son importantes. Y una parte sería, efectivamente, lo que es toda la parte burocrática, y otra la parte de subvenciones, que son un poquito diferentes, ¿no? La parte burocrática... La Administración está obligada, como ya se hace en muchos países, está obligada a hacer las cosas tremendamente sencillas. Si no pones las cosas sencillas, evidentemente vas a encontrar una resistencia en todos los emprendedores que quieren serlo y que a lo mejor, bueno, pues desisten en el camino, ¿no? Y luego están las subvenciones. El tema de las subvenciones es un tema interesante. Las subvenciones aparecen, desaparecen, vienen, van, ¿de acuerdo? Y es todo un mundo, ¿no? Hay que estudiar un máster importante en subvenciones, porque como sabéis, cambian constantemente. Pero bueno, también ¿Se habla de subvenciones ahí, de la posibilidad de acceder? No, porque no es un libro que llega al detalle de las subvenciones. Sí. Una última cuestión rápida, si puede ser.
Estamos hablando de microempresas, es Sí. decir, de Pequeñas empresas que empresas. tienen entre 0 y 9 trabajadores. Trabajadores, efectivamente. Porque son muchas las que se dan de alta cada año en nuestro país, pero son más las que se dan de baja. Desgraciadamente ¿Por qué? ahora sí. ¿Por qué? Bueno, pues ahora por una razón muy evidente, ¿no? Estamos en medio de una crisis muy importante, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues ahora la rotación que se produce entre las pequeñas compañías es altísima. Seguramente hay también, pues todo el sector de autónomos, podéis imaginar, que también está sufriendo muchísimo todo el impacto de la crisis, y sí que es cierto que se está produciendo, pues, una mortalidad, o tiene una mortalidad muy, muy importante. Yo creo que al final hay una cosa que es importante, y es que las crisis van y vienen. Hemos tenido crisis en el pasado, tenemos crisis ahora, vamos a tener crisis seguramente en el futuro, ¿de acuerdo? Pero la economía sigue funcionando, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que superar y hay que entender que se pueden superar estos momentos complicados. Bueno, pues señor Figueros, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Lo leeremos, no vaya a ser que tengamos que recurrir a él Muchísimas gracias. en breve. Un placer. Gracias a vosotros. Lo que vamos a hacer ahora es volver de nuevo hasta Londres. Esa señal en directo que nos llega del viaje del Papa de Benedicto XVI está ya en esta universidad, San